presentes. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan aquí en la congregación en Jalapa. Y también le mandamos un saludo ahorita a todos los hermanos, a todos los amigos que nos ven en los diferentes lugares en Veracruz, en el Puerto, en Poza Rica, en Tuxpan, en Álamo. Y aún pues también a los hermanos y amigos en Colombia que están siguiéndonos en este momento, sabiendo que en Colombia hoy es un día importante porque hay elecciones a nivel nacional y sabemos que eso puede generar pues cierta o mucha expectativa, pero bueno, también agradecemos a Dios por todos los momentos, los buenos, los difíciles, los complicados, y hay que confiar en Dios en todo momento. Entonces, pues le mandamos saludos a los hermanos en Colombia, a toda la gente en Girardot, en Bogotá, en Armenia, en La Guajira, donde quiera que estén, que Dios les bendiga. Y vamos a empezar. Me gustaría dar lectura a un salmo que es el Salmo 46. Y el Salmo 46, en el versículo 1 al versículo 7, creo que dice todo lo que necesitamos escuchar en momentos complicados como este, en momentos en donde el mundo ha perdido la confianza en las personas, ha perdido la esperanza en muchas situaciones, en donde el mundo, a veces los problemas familiares, personales, matrimoniales, ¿no? Aún problemas en el trabajo, ¿no? Falta de trabajo, creo que nos agobian a todos. Y entonces el texto dice en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y creo que lo que nos llena de fe, de confianza, pues no es que nosotros seamos muy fuertes, o no es que nosotros seamos muy sabios, o no es que tengamos a gente fuerte a nuestro alrededor, sino que Dios está en medio de nosotros, que a la voz de Dios se hicieron todas las cosas. En el Génesis dice que había oscuridad y a la voz de Dios fue hecho todo, fue hecha la luz, y Dios tiene todo poder y tiene control. Entonces, cuando nos agobiamos, cuando nos preocupamos, cuando algo rebasa nuestras capacidades, creo que podemos confiar plenamente en Dios. Y a veces Dios permite eso, pues para que no confiemos en nosotros, ¿no? Ni confiemos en el brazo de carne, como también está escrito en la Biblia, ¿no? A veces la gente va a Egipto, a veces la gente va a Babilonia, que representa, pues vas con la ayuda humana o vas con el que te puede sacar de un problema, pero de repente nadie te puede ayudar, y eso es mejor. Humanamente nadie te puede ayudar porque Dios te quiere recordar que nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio, nuestra roca de cimiento estable, nuestra roca inconmovible, se llama Dios. Y pues, ¿qué le parece si hacemos una oración? Le rogamos que Él esté con nosotros, después en los cantos que vamos a tener, en la enseñanza, que Dios sea el que se gloríe, y pues bendito sea el nombre de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por los hermanos que están en Colombia, por los que están en Veracruz, en México, en Estados Unidos, en cualquier lugar, Señor, donde hay una necesidad, donde hay un corazón expectante de escucharte a ti y entender algo de ti. Señor, háblale, Señor, a esa persona. Aún a las personas que están en los hospitales, que están en las cárceles, que están en dificultades. Háblales ahí también, Señor, porque tú estás en todo lugar, Señor. Y aún, Padre, en este momento, pues, quédate con nosotros, que tu Santo Espíritu esté, Señor. Eso es lo más importante. Padre, que la reunión sea especial porque tú estás con nosotros, Señor. Que tu presencia nos acompañe de principio hasta el final. Bendito y alabado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén.
Pues nuevamente, bienvenidos, nuevamente buenos días. Vamos a tener un tiempo de alabanza. Hay un canto que todos se conocen. De hecho, me gustaría ver si se saben algunos cantos. Bueno, este yo creo que se lo saben, ese es el que dice estamos juntos otra vez, se lo saben, ¿verdad? Está especial porque precisamente estamos juntos otra vez y eso nos pone contentos. Gente que nos vemos, pues, no tan seguido, pues siempre que nos volvemos a ver, pues nos da mucho gusto vernos, nos bendice la compañía del hermano, de la hermana. Así que ese yo creo que lo vamos a poder cantar con mucho realismo, ¿no? Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. ¿Han oído una canción o se saben una canción que dice en las olas inmensas de embravecido? ¿Esa sí se la saben? Esa también la cantamos. Y yo creo que algunos coritos que ya seguro se lo saben. Y una que dice al final, que dice digno, no, entra en la presencia del Señor con gratitud. Esa se la saben. Muy bien. Pues ahora lo que hay que hacer es alabar a Dios, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es pedirle al Señor, estar con el Señor y disfrutar su presencia, porque eso es lo mejor que podemos hacer este domingo. No hay otra cosa que podamos hacer mejor. Amén. Por cierto, aunque no están aquí, las personas que nos están viendo, pues igualmente bienvenidas. Nos encanta estar con ustedes, nos da gusto volverlos a ver, nos da gusto que se vuelvan a conectar y busquemos juntos a Dios para pedirle que Dios nos bendiga. Es muy importante que Dios nos bendiga, si no, no tendría caso que nos juntáramos, así de sencillo. Es muy importante que el Señor venga con nosotros, que el Espíritu esté, que tengamos libertad, que le puedas decir que lo amas, si lo amas, que le puedas decir que te ayude porque necesitas ayuda y todo hacerlo con libertad. La Escritura dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que vamos a invocar a Dios juntos, ¿sale? Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, que el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Donde quiera que esté, yo le alabo. Donde quiera que esté, yo le alabo. Porque su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, levantaré a Cristo, porque Cristo me levantó. Donde quiera que esté, yo le alabo. Como quiera que esté, yo le alabo. Porque su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, levantaré a Cristo, porque Cristo me levantó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, que el
Señor ya preparó, estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Donde quiera que esté, yo le alabo, como quiera que esté, yo le alabo, porque su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, levantaré a Cristo, porque Cristo me levantó. Alabaré a Cristo, levantaré a Cristo, porque Cristo me levantó. Alabaré a Cristo, levantaré a Cristo, porque Cristo me levantó. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has levantado, porque tú nos has bendecido, porque tú nos has dado vida, Señor, porque has escuchado nuestras oraciones, Señor, porque eres nuestro Dios, porque eres real, Señor. Muchos de aquí, todos de aquí podemos decir que tú eres un Dios real, Señor. En ti confiamos, Señor. Amén, Señor. En las olas inmensas del bravecido mar, se asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. En las olas inmensas del embravecido mar, que asaltan de mi alma la cruda embarcación. De rodillas a Cristo clamé y al huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligros, de pruebas de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo fijo el alma, confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán con siempre por mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre por mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la triste embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi Rey. Una vez más es Cristo la roca, el ancla de mi fe.
los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca. Es Cristo la roca y el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Es Jesucristo mi refugio. Es Jesucristo mi refugio. En quien puedes confiar, aleluya. En quien podemos acercarnos y pedirle ayuda. El que quiere salvar nuestra alma, llevarla seguro. Nuestro Dios, el que nos da fuerzas, siempre, todos los días, nuevas fuerzas, como dice la Escritura. Así que esperemos en Él, porque Él tiene nuevas fuerzas. Dice que Él multiplica las fuerzas donde no hay ningunas. Así que si estás cansado, puedes acercarte a Él. Si estás gozoso, puedes acercarte a Él y puedes decir todo lo que es para ti. Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. 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 Caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. Digno eres, Señor, de tomar el poder. Toma mi corazón y mi vida también. Yo te alabo, Señor, te bendigo, mi Dios. Yo te adoro, Cordero de Dios. Yo te adoro, Cordero de Dios.
gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Amén. Te bendecimos por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Lo que ya has hecho, Señor. Te bendecimos y te alabamos por los planes que tienes con todos nosotros, Señor, con cada uno de nosotros. Por todas las cosas buenas, Señor. Porque eres digno tú de ser alabado, porque tú eres el único Dios, Señor. Así es. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. Él me ha dado vida eterna, pues Él me ha dado el poder, pues Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. Pues Él me ha dado vida eterna, pues Él me ha dado el poder, pues Él me ha dado la victoria. Tú eres mi Rey. A Cristo he proclamado Rey, pues Él me ha dado vida eterna, pues Él me ha dado el poder, pues Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey, pues Él me ha dado vida eterna, pues Él me ha dado el poder, pues Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he proclamado Rey.
¿Qué Dios hay como tú, Señor? Que se sienta en las alturas, dice, a contemplar a los hijos de los hombres, a ayudar a los más desvalidos, a ayudar a los que piden ayuda, a ayudar a los más, a los desechados del mundo, a los débiles, Señor. Eres bueno, eres... No hay Dios como tú, Señor. Oh, que nuestras vidas, Señor, le digan a las demás gentes que no hay Dios como tú, Señor. Que nuestro ánimo, Señor, que tú alientas todos los días, Señor, haga ver a las personas, Señor, que es digno vivir por ti, para ti, hasta el día que nos lleves contigo, Señor. Así es, Jesús. Qué bueno eres, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Amén, Señor. Entra en la presencia del Señor Con gratitud y adórale de corazón. Del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Dad gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Dad gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Dad gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, oh Cristo, nombre sin igual, oh Cristo, nombre sin igual. No hay Dios como tú, Señor. Te adoraré, te adoraré, yo vivo por ti y
te adoraré, te adoraré, te adoraré. La razón por la cual yo vivo, si la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Te adoraré. Te adoraré, la razón por la cual yo vivo, si la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Gracias, Dios. Transforma, Señor, la razón de nuestras vidas, Señor. Nada hay más importante que tú, nada hay mejor que tú, Señor. Nada hay más digno de vivir que tú, Señor. Nada vale más que tú, Señor. Amén, Señor. Oh, que encuentres en nosotros un pueblo que pueda decir con verdad que la razón por la cual vivimos, Señor, es para que tú seas glorificado, para que esa obra de amor que tú hiciste por nosotros sea conocida por mucha gente, Señor. Y sobre todo agradecida por nosotros, Señor. Amén, Señor. Muy agradecida por nosotros, Señor, que en nuestra vida todos los días, Señor, recordemos ese sacrificio y ese amor que tú tuviste por nosotros y que nos allanó el camino para poder llegar al Padre, Señor. Así es, Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Toda la gloria, Jesús. Así sea, Señor. Amén, Señor. Gracias. Pues amén, pueden sentarse. Antes de que pasemos a la palabra, parece que nuestros niños nos van a enseñar algo. Ah, por cierto, ellos nos pueden enseñar muchas cosas, ¿no? ¿No dijo el Señor Jesucristo que nos hiciéramos como ellos, porque de ellos es el reino de los cielos? Creo que tenemos mucho que aprender de ellos. Exactamente lo contrario que pasa en el mundo. En el mundo se menosprecian a los niños son un estorbo, los niños condicionan la vida a los demás y Jesucristo nos decía que aprendiéramos de ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces habrá cosas que tenemos que aprender a los niños, como la humildad, como la confianza, como el corazón limpio y tantas cosas. Sí, así que nuestros niños nos van a presentar algo que yo no sé, pero seguro está padre. Gracias, Dios te bendiga. Buenos días. Hoy los pequeños de Dominical se prepararon con un texto es de cada ¿cómo se llama? Cada sesión que tienen. Ajá, entonces ahorita los van a escuchar con mucha atención. Peces dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 15:36. Bartimeo recibe la vista, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Lucas 18:41-42. La fe de la mujer cananea.
Y diciendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 15:28. Jesús sana a la suegra de Pedro. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y le servía. Mateo 8:15. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo que quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Mateo 8:3. Tico de Betesda. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Juan 5:8. El hombre de la mano seca. Entonces aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Mateo 12:13. Entonces Jesús, ¿qué? Dijo al centurión, ve y cómo creíste que se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8:13. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Está bien. Y habiéndolo hecho gran cantidad de peces, y su red se rompía. Lucas 5:6. Levántelo así, mire. Eso. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Muy bien. A todos los niños. Bueno, pues eso es como como refrescarse, ¿no? Con la fe de los niños y con la sencillez de los niños. Así que, bueno, pues, sé bienvenido nuevamente. Vamos a pasar a la escritura y vamos a poner atención a la palabra de hoy, que es sumamente importante, un poquito de lo que orábamos y pensábamos en el tiempo de la alabanza. Y además es conforme a lo que hemos venido hablando en las últimas semanas, que es de la cruz de Cristo. Yo creo que muchos de ustedes han seguido esa secuencia. Y el puro hecho de hablar de la cruz de Cristo te da mucho
O sea, el puro hecho de, para mí, de tener que buscar o de encontrar o de entender ciertas cosas que quiero yo comunicárselas a ustedes, a mí me da mucho, muchísimo. Hemos visto tantas cosas de la cruz ya que pareciera que es un tema que se pudiera pasar en un día, pero la verdad es que no. Y además no queremos que se pase en un día, porque ese es el tema precisamente que necesitamos siempre tener presente. La cruz de Jesucristo, o sea, el sacrificio de Jesucristo, o sea, lo que Dios hizo por ti, lo que Dios hizo por mí, por la humanidad entera. Y más en tiempos donde nadie le hace caso a esa cruz de Cristo, o sea, donde las personas pasan de eso, donde las personas creen que eso son tradiciones pasadas, donde creen que son mitos que ya no, pues que nunca han sido reales, y donde cuestionan absolutamente todo y además creen que ellos son más sabios que Dios. Y la verdad es que no. Y para nosotros, quien Dios es lo más importante, y para nosotros que lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros es lo más importante, pues no podemos olvidarnos. Y recordarlo frecuentemente tiene un efecto en ti que tú vas a ver. Cualquier persona que se tome en serio lo que estamos diciendo y que además lo aprendemos por el Evangelio y lo aprendemos por las cartas de Pablo y porque Pablo mismo pensaba así, va a ver los beneficios constantes, continuos, diarios de tener siempre fresco y no olvidarse jamás lo que Dios hizo por nosotros. Quiero decirte, tenía un comentario que hacerte, quizás te lo hago al final, es aparte, no quiero porque ya prefiero seguir en lo que estoy. Y quiero que me acompañes a Gálatas capítulo 6, verso 14. Dice Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto es lo que decía el apóstol Pablo. ¿Sí? El apóstol Pablo dice aquí, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, estar crucificado al mundo quiere más o menos decir que estás muerto al mundo. Quiere decir que el mundo ya no es tu casa, mucho menos tu destino. ¿Sí? O sea, el mundo con todo lo que el mundo te puede dar, con todos los placeres que te puede añadir, pero el mundo ya no es tu casa, el mundo ya no es tu destino. O sea, tú ya vives crucificado. La semana pasada vimos más particularmente qué significaba. Y dice, y yo al mundo, o sea, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, yo deseo, yo decido poner mi corazón, mi búsqueda, mi intención en lo que es más importante, que es en Dios, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en el amor que tuvo, porque la cruz significa eso, significa el sacrificio, significa el amor, significa lo que pensó por ti, pensó por nosotros, pensó por cada uno de nosotros. ¿Sí? Si nunca lo habías pensado de esa manera, Dios pensó en ti para agarrar tu vida y para sacarla de donde se haya quedado ahí sepultada y sucia y para poderla llevársela y para poder estar por la eternidad con Dios, con Él. Te quiero contar el testimonio de un nativo americano hace ya como 2 siglos, pero me llamó la atención. Es muy, muy sencillito, pero me llamó la atención. ¿Por qué? Porque era en donde los ingleses y los alemanes que habían venido de Europa, pues estaban de alguna manera evangelizando en el norte de América, por lo que era Canadá y lo que es, o sea, lo que es Canadá y también lo que es Estados Unidos, por la zona de Boston, por esa zona del norte de Estados Unidos. Y entonces, pues, algunos, por la gracia de Dios, algunos de los nativos, algunos de los jefes de las tribus, de los indios, se convirtieron. Y entonces uno de esos nativos, uno de esos indios, mayor ya, estaba de alguna manera recibiendo a un grupo de jóvenes que venían a predicar el evangelio. O sea, venían a predicar el evangelio a más tribus, a más personas. Y entonces este hombre nativo se paró enfrente de los nuevos jóvenes y les dijo, hermanos, les dijo, dirigiéndose a ellos, a los misioneros que habían venido, dice, he sido un pagano toda la vida hasta mi conversión y sé cómo piensan los paganos. Así decía este señor.
Dice, en una ocasión un predicador vino y nos empezó a explicar que había un Dios y nosotros lo cortamos y le pedimos que se fuera por donde había venido. Así dijo él. Después vinieron otros y nos enseñaban que no debíamos mentir, que teníamos que usar cierta ropa, que no podíamos robar, que no debíamos de robar, ni tampoco beber o emborracharnos. A este tampoco le hicimos caso. Dice, pero vino un último que se metió en mi choza, en mi tienda. Una vez se metió en la noche en mi tienda y me dijo, vengo en el nombre del Dios del cielo y de la tierra para que sepas que puedes ser inmensamente feliz y que te puede librar de todas tus miserias. Y para eso el Dios del cielo y de la tierra se hizo hombre, dio su vida en rescate y derramó su sangre por los pecadores como tú. Dice, no pude olvidar sus palabras, se las conté a los demás de la tribu y empezó un despertamiento espiritual y un avivamiento entre nosotros. Por lo tanto, prediquen los sufrimientos y la muerte de nuestro Salvador, si quieren que sus palabras tengan algún eco entre los demás indios. Buen consejo les dio. Y de alguna manera es lo mismo que decía el apóstol Pablo, que decía, yo me he dispuesto a no saber absolutamente nada más que a Cristo y a este crucificado. No me interesa ser muy elocuente, no me interesa saber mucho y que digan, mira, este es maestro de filosofía y tiene esto y un doctorado en divinidad y quién sabe qué. A él no le interesaba eso, así como a Cristo tampoco le interesaba eso. Y decía, y me he dispuesto a no saber nada, sino a Cristo y a este crucificado. Este indio, de forma experimental, lo podía decir también, predicar la moral, predicar eso, está bien, pero eso no tiene el poder que tiene el predicar la cruz. Y el que la persona entienda que es la cruz lo que hace diferencia entre nuestro Dios y cualquier otro Dios. ¿Sí? No sé si tú habías pensado así. Tú sabes que hay muchas religiones, tú sabes que hay muchas personas que dicen buscar a Dios o quizás lo buscan y por lo tanto el Señor Jesucristo nos dijo que predicáramos el evangelio por todos lados, hasta lo último de la tierra, para que la gente pudiera entender y para que la gente pudiera saber que existe el Salvador y no demos por hecho que ya saben. Y entonces tú puedes encontrar en la India y tú puedes encontrar en México, tú puedes encontrar en cualquier país personas que se toman en serio su búsqueda espiritual, se la toman muy en serio, personas que ayunan, personas que hacen sacrificios durísimos, buscando a un Dios que en realidad no conocen. Personas que saben mucho, que por ver la creación, por ver los cielos, por ver el mar, por ver las montañas, por ver el poder, por ver todo lo que pudieran observar en la creación, o sea, en la naturaleza, pudieran ellos empezar a entender un poco cómo es Dios, porque así dice la Escritura que sucede. Cuando tú ves la creación, tú empiezas a percibir que hay un creador, tú empiezas a darte cuenta que hay un creador y que ese creador es muy grande y muy bueno y muy poderoso, pero hasta ahí llegan. Y entonces sí es verdad que pueden ellos también entender cosas tan sencillas como cualquier niño entiende, como que tú podrías hacer y deberías hacer a los demás como a ti te gustaría que te hicieran, y que con eso se resume la gran parte de la vida moral de las personas y de un código moral correcto. Es, ¿te gusta que te hagan esto a ti? No, pues no lo hagas tú. ¿Te gustaría que te hicieran esto a ti? ¿Te gustaría que te ayudaran cuando estás enferma? Cuando estás enferma, cuando estás en tu casa, cuando estás débil, ¿te gustaría que te vinieran a visitar? Oh, no, pues claro, pues estoy solita. Ah, bueno, pues haz lo mismo. O sea, no es difícil entender y lo podrían entender. Y con todo eso pudieran ser personas morales e inclusive, entre comillas, santas, apartadas de todo mal. Podrían no meterse, no casarse, no tener relaciones, podrían hacer cualquier tipo de sacrificio. Pero sin embargo, nunca van a captar quién es realmente Dios y no lo pueden conocer. ¿Por qué? Porque no entienden y no creen en la cruz de Jesucristo. Y la cruz de Jesucristo es lo que a nosotros nos deja entender claramente quién es nuestro Dios. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, y cualquier deidad y cualquier búsqueda de cualquier persona. ¿Sí? Mucha gente dice, no, es que todas las religiones, no, es que toda la gente busca cada quien a su manera. Sí, eso es lo malo, que cada quien busca a su manera. ¿Sí? O sea, deberían de buscar y no dar palos de ciego, sino buscar exactamente entendiendo quién es nuestro Dios, y es el Dios de la Biblia. Ahora, la gran diferencia precisamente es que nuestro Dios dice que sin que nosotros tuviéramos ninguna ocasión
de salir adelante, sin que nosotros tuviéramos oportunidad, Él se hizo hombre y Él murió por nosotros. Y esa historia no la dicen los Vedas, no la dicen los incas, no la dicen los aztecas, no lo dicen los indios de la India, no los dicen, nadie tiene una historia así, nadie. ¿Por qué? Porque esa historia nació en el corazón de Dios por amor a los hombres. Si tú o si cualquier persona ignora este mensaje, yo puedo decirte que no hay mayor prueba de la depravación del hombre que ignorar voluntariamente un mensaje como este. No hay mayor prueba de que el hombre está en tinieblas, de que una mujer está en tinieblas cuando voluntariamente ignoran el mensaje de Jesucristo, cuando voluntariamente ignoran que Dios nos amó y que Dios, no importándole en los pecados que estábamos revolcándonos, porque muchos, más bien todos, pero muchos, los pecados fueron escandalosos y fueron conocidos de todo mundo, y sin embargo Dios te miró y Dios me miró y tuvo compasión de nosotros. ¿Sí? Para este indígena del norte de América, de la parte norte de América, la cruz era y tenía un efecto sobrenatural. Lo tuvo en él y lo tuvo en sus compañeros también. Ese efecto simplemente se los contó, dijo, a ver, mire, este misionero, esta persona, este sí tiene una historia interesante que escuchar. Y entonces trajo a los demás hombres y mujeres, los trajo y los puso a escuchar, y dice que hubo un gran despertamiento. Para el hombre moderno, tú sabes que la cruz significa nada o casi nada, porque si el hombre moderno, para empezar, no piensa que está perdido, si una persona no piensa que está mal o que está perdida, pues entonces la cruz no significa nada, o significa muy poco, significa una religión apenas, ¿sí? Para el hombre moderno que dice que el pecado, ¿qué es eso del pecado? ¿Qué infierno? ¿Cómo crees que va a haber infierno? Dios no castiga, y tiene toda una serie de pensamientos errados acerca de Dios. La cruz no puede significar nada más que o una bonita película o algo de Semana Santa, pero nada más. Pero no tiene un efecto en el corazón, un efecto total en el corazón, transformador, un efecto que te lleva a vivir de cierta manera. ¿No lo tiene? ¿Por qué? Porque para empezar no está mal, pero ¿qué tal para el que está bien perdido? ¿Qué tal para el que se siente más desgraciado, el que está más abatido, el que se siente más sucio, el que cree que jamás en la vida una persona como él o como ella pudiera tener una oportunidad, y entonces le presentan a un Dios que sí quiere perdonarlo? Entonces para él la cruz es dulce, dulce como la miel, ¿cierto o no? Así que por eso la Biblia nos dice constantemente que nos libremos de la manera de pensar de este mundo, que pensemos de otra forma distinta, ¿sí? Que pensemos conforme a las Escrituras, que no nos amoldemos, que no nos hagamos de la forma que piensa el mundo, sino que nos hagamos conforme a la palabra de Dios. Esta pregunta es la única que yo quisiera que hoy salieran recordando y preguntándose: ¿qué produce en ti el sacrificio de Cristo? ¿Qué ha producido y qué va a producir? Porque bueno, estamos hoy en un nuevo comienzo, el Señor nos da nuevas fuerzas, el Señor nos extiende su misericordia y nos da una nueva oportunidad. ¿Qué va a producir y qué efecto va a tener en tu alma y en tu vida y en tu comportamiento la cruz del Señor Jesucristo? Gálatas 6:14 es el mismo texto, lo volvemos a leer. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Te quiero recordar que está hablando Pablo, y si ha habido un cristiano que sobrepasa a todos los cristianos, es Pablo. Si ha habido alguien que entendía todas las cosas que tenían que ver y que Dios le reveló de una forma sobrenatural, es Pablo. Pablo dice en la Escritura que tuvo un rapto, o sea, como que Dios lo raptó y se lo llevó. Él mismo dice, yo no sé si en carne o no en carne, si como sueños, si como espíritus, si como no sé cómo que, pero las cosas que vi y las cosas que escuché, no las puedo ni siquiera entender ni las puedo poner en papel. Es algo que me sobrepasa. O sea, tuvo una revelación de Dios mucho más profunda que nosotros, tuvo una revelación de Dios de una manera espiritual, sobrenatural,
todos la hemos tenido, pero él la tuvo además de la forma de que se le apareció Cristo y se cayeron ahí, su gente que venía, los guardas que venían con él, también escucharon la voz y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y entonces en ese camino a Damasco se convierte Pablo. Entonces, él es Pablo, él sabe mucho más que nosotros, él vivió, él predicó por todos lados, él dice que llenó el evangelio desde Jalapa hasta Matamoros, para allá arriba, y después, sí, él llenó el evangelio, del evangelio, dice la Biblia, él. Y él, ¿quién era? Y como sabía, y como hacía las cosas, y que no le importaba morir, que había naufragado, que lo habían apedreado, que lo habían tenido por muerto, que le habían hecho tantas cosas, él decía, lejos sea de mí gloriarme sino en la cruz de Jesucristo. O sea, diciendo, en otra traducción dice, Dios prohíba que me gloríe yo en otra cosa que no sea la cruz de Jesucristo. Pablo, imagínate nosotros, todos juntos aquí, no le llegamos a los talones, digo, hablando espiritualmente. Entonces, si él no se gloriaba en la cruz de Cristo, si decía que cualquier sacrificio, cualquier cosa que había hecho era nada, sino que lo único importante, lo único que era digno de gloriarse era el sacrificio de Jesucristo, nosotros debemos ir por ese camino también. Nosotros tenemos que entender lo mismo que él entendía. Lo que quería decir es que él no confiaba en nada, ni confiaba en nadie para el perdón de sus pecados y para la salvación de su alma, sino solamente en el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Si tú confías en algo distinto al sacrificio de Cristo para perdón de tus pecados, para paz de tu alma, estás mal. Deja que otras personas busquen, aquellos que no quieren amar al Señor Jesucristo, o aquellos que no quieren reconocer el amor y el poder y la bondad de Dios. Deja que ellos busquen y descansen en lo que quieran. Pero tú y yo no podemos construir nuestra esperanza en absolutamente nada más, sino en la cruz de Jesucristo, en lo que Dios hizo por ti y lo que Dios hizo por mí. Nada más, no confíes en nada más. Echa todas las ideas malas de tu mente, que tú eres medio bueno, que tú eres media buena, o que tú puedes. No, no puedes, ni eres bueno, ni eres buena. Agradécele a Dios si tienes alguna gracia. O sea, si eres inteligente, agradécele a Dios. Si sabes muchas cosas y Dios te ha dado la oportunidad de estudiar y de tener muchas cosas o algo, agradéceselo a Dios, pero no te gloríes en ello. ¿Sí? No confíes en eso. Si sabes mucho, si predicas, como hay gente que predica, si cantas muy bonito, si cuando tú cantas parece que bajan los ángeles, ¿sí? Y qué bueno que Dios te da esa gracia, ¿no? Pero no te gloríes en ello. Dale gracias a Dios, pero no te gloríes. Si trabajas y te esfuerzas muchísimo por los tuyos y por tus nietas y por tus hijos, o en la congregación, qué bueno. El Señor nunca va a olvidar el bien que nosotros hacemos. Jamás va a tener en poco el esfuerzo de cualquier mujer, cualquier hombre que trabaja en miras de hacer el bien a los demás. Pero no te puedes gloriar en ello. No puedes confiar en eso. Ese es un fundamento totalmente inestable. ¿Sí? Eso no va a aguantar en el día del juicio. ¿Sí? Evidentemente, Pablo también, como ese indio que vimos hace rato, la cruz para él era todo. Era su gozo, su deleite, su consuelo, su paz, su esperanza, en lo que podía depender y descansar. No parece que Pablo pensaba demasiado en sí mismo. Podía pensar, no, ay, pobre de mí. Ahora me apedrearon, lo tuvieron por muerto. Imagínate, vieron ahí un guiñapo nomás. Vieron ahí después de que le echaron las piedras encima y lo tuvieron por muerto. ¿Cómo habrá quedado? Ensangrentado, lleno de piedras por encima y sin poderse mover. Dice que lo tuvieron por muerto. Pero no se quejaba. Y además no parece que pensaba demasiado en sí mismo. ¿A poco no es cierto que muchas veces pensamos tanto en nosotros? Y eso es para nuestro mal, la verdad. Créeme que cuanto menos pensemos en nosotros y mejor pensemos en otras personas, y más que pensemos en lo que Cristo hizo por nosotros, creo que la cosa puede y va a cambiar definitivamente. Él no se preocupaba tanto por sí mismo, o pensaba en sus sufrimientos o en su bondad o justicia, mucho menos, pero sí pensaba mucho y frecuentemente en todo lo que pasó aquel día donde tomaron la cena, y después de tomar la cena, Judas lo traicionó y le dio un beso, y entonces lo agarraron, y entonces lo escupieron, y entonces lo jalonearon, y entonces lo golpearon, y entonces lo
le pusieron una corona de espina y después con un palo le pegaban en las espinas para que se le clavaran y después todo lo que le hicieron, la historia de la cruz, tú lo sabes, solamente que lo malo muchas veces es que nos podemos acostumbrar a una historia como esa. Y yo no quisiera que nos acostumbráramos a una historia como esa. Y Pablo, evidentemente, constantemente recordaba el sufrimiento, la traición, los escupitajos, la agonía, cuando el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él le gustaba recordar eso. ¿A ti te gusta? Siquiera lo haces, yo te recomiendo que cambies hoy la manera de pensar, para que veas dónde puedes invertir tiempo cuando dices, es que no sé qué orar. Bueno, no ores, ponte a pensar en lo que Dios hizo por ti. Ponte a pensar por qué tienes la oportunidad siquiera de orar, por qué tienes la oportunidad de que los demás puedan escuchar el evangelio, por qué tienes la oportunidad de hoy querer caminar bien o de cuidar a tus hijos o no sé, algo bueno que puedas disfrutar en el día, que todos tenemos muchas cosas buenas de parte de Dios y entonces todo lo podemos llevar a esa oportunidad que Dios compró por nosotros. ¿Y cómo la compró? Por la cruz. Siempre todo puede desembocar en ese mismo lago. Todos los ríos pueden confluir a ese mismo laguito, digamos. Todas las cosas las puedes llevar a que Cristo murió por nosotros. Cualquier oportunidad, cualquier bendición, aún cualquier enfermedad la puedes llevar ahí, porque dice que por sus heridas fuimos sanados, ¿sí? Y eso, bueno, tiene más significados, pero no es para ahora. Ahora, no es en vano que la cruz está descrita 4 veces en los evangelios, o sea, si tú buscas, y eso ya va a ser tarea de cada uno de ustedes, si tú buscas en la Biblia cuántos de los sucesos que narran los evangelios en los 4, ¿sí? Vas a encontrar que son muy poquitos sucesos. Uno de ellos es la cruz. La cruz lo narra Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otros pasajes lo narra Lucas y Marcos, pero no Mateo. O Lucas, Marcos y Mateo, pero no Juan. Y así todos. Pero la cruz se narra con detalle en los 4 evangelios. Quizás es por algo, quizás es como para que no olvidemos, como para que no lo pasemos por alto, como para que no lo veamos ligeramente, que no nos olvidemos que fue voluntario. Fue voluntario. Nadie le obligó a Dios. Nadie le dijo a Dios que tenía que hacerlo, no se sintió obligado, no, sino que tuvo amor y fue voluntario y se entregó voluntariamente. No, sí lo podía haber evitado, pero no lo evitó por amor a nosotros. El único pago aceptable y lo hizo de buena gana. Cuanto más pensamos en eso, más sentido tiene. Ahora, la cruz tú la puedes encontrar en toda la Biblia, ¿eh? No creas que nada más en los evangelios encuentras la cruz. Tú lo encuentras desde el Génesis. Desde que el hombre peca. ¿Te acuerdas de aquel pasaje de Génesis donde están en el huerto y la serpiente los engaña y entonces comen del fruto prohibido y entonces todo se vuelve un caos? Y la muerte que no existía hace su aparición y son quitados de la presencia de Dios en ese mismo momento en que desobedecen y que pecan contra Dios. Y entonces el Señor hace un plan inmediatamente y en ese plan dice en Génesis capítulo 3, verso 15, no lo busques, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Entre quién? Entre Satanás, entre la serpiente y la mujer, dice, pondré enemistad y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, o sea, en el talón. Ya desde ahí estaba viendo, si tú no lo habías visto, ahora lo puedes ver, estaba viendo la cruz. Estaba diciendo, hará enemistad entre Satanás y entre la simiente de la mujer. Dice que la serpiente heriría a la simiente de la mujer, pero que la simiente de la mujer lo vencería. O sea, le aplastaría la cabeza, o sea, la mataría. Y ese es Cristo. Ahora, ¿por qué la simiente de la mujer? Porque si tú recuerdas, Jesucristo nació de una virgen. No nació de una mujer como todas las mujeres conciben, ¿no? No, sino que solamente de una mujer. Es la simiente de la mujer. Aparte de Jesucristo, todos nosotros y todas las personas que han existido y todas las personas que existirán, somos simiente del hombre y de la mujer. Pero no Jesucristo. Jesucristo es la simiente de la mujer porque Jesucristo nació de una virgen. Desde ahí estás viendo que la serpiente lo trataría de matar, pero solo lo heriría. Y por sus heridas fuimos sanados. ¿Sí?
Aleluya y gracias a Dios. Pero tú ves la cruz en el Éxodo, tú ves la cruz en la sangre cuando, por ejemplo, ellos estaban cautivos en Egipto, y cuando Dios los saca de ahí y cuando muestra su poder con los egipcios, dice que mataron un cordero, que tenían que matar un cordero y poner la sangre en los dinteles, en los marcos de las puertas, y que donde viera el destructor esa marca de la sangre, iba a perdonar, iba a pasar por alto. Ya platicaron de eso también, la Pascua, ¿te acuerdas? Todo eso. Entonces ahí estás viendo la cruz otra vez, en el Éxodo, en el Levítico. Había un día específico preparado para el perdón de los pecados que se llamaba el día de la expiación, todos los años. Y no solamente todos los años, todos los días tenía que haber un sacrificio continuo. Primero en unas tiendas, después en un templo. Lo encuentras en todos lados. Después sigues avanzando en el templo y todo lo importante que era el templo. ¿Por qué el templo era importante? Porque estaba Cristo, Dios ahí, ¿no? Y entonces, obviamente que todo eran figuras y eran sombras de lo real que es el Señor Jesucristo y su sacrificio. Los 4 evangelios están llenos, ya te dije, cada evangelio lo presenta, la cruz. Las cartas de Pablo es el tema por excelencia, es el tema que a Pablo más le gustaba. Y después te sigues leyendo y llegas al Apocalipsis y ves que en el Apocalipsis también está la cruz. Y también está el cordero que fue inmolado, el cordero que fue muerto para perdón de nuestros pecados. Y ahí lo encuentras en el Apocalipsis, y dice ahí en el Apocalipsis 5, dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Inmolado significa sacrificado, inmolado significa muerto, o sea, como cuando muere en sustitución de otras personas, en este caso de nosotros y de la humanidad. Dice: y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Como aquí, de todo linaje, de toda lengua. Todavía habrá algunos de ustedes que hablan una lengua distinta al español, seguramente hablan algún dialecto o algún idioma de por esta zona. De todas las tribus, de todas las razas, de todos los idiomas, dice que el Señor derramó su sangre para todos, no por unos nada más, ¿verdad? No por los judíos, no por los españoles, no por los mexicanos, sino para que todos pudiéramos ser salvos. Y dice que estaba Juan y que vio todo eso y que vio algo tremendo en el cielo, porque el Apocalipsis habla de unas visiones que tuvo Juan el evangelista, Juan, el que se recargaba en el pecho de su maestro, ¿sí? Y dice que vio a millones de ángeles y de personas y de ancianos y de seres celestiales, y dice que a gran voz decían: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Otra vez el cordero inmolado, ¿sí? Entonces, te recorre toda la Biblia la cruz. La cruz la encuentras en todos lados. Si la quieres ver, la encuentras en cualquier lado de la Biblia, ¿sí? Si estás en el desierto, ves la cruz cuando les picaron todas esas serpientes. Serpientes venenosas les picaron por andar quejándose en contra de Dios, y entonces salieron serpientes, había serpiente en esa parte del desierto, y los picaron y empezaron a morirse la gente. Y como remedio de eso, dice que se levantó una cruz, como una cruz, digamos, que no era una cruz, sino más bien un asta, un palo, y que había una serpiente de bronce hecha, que le dijo: hazte una serpiente de bronce, y entonces cualquiera que miraría a esa serpiente de bronce, entonces podría ser sanado y no morir. ¿Y qué crees que está diciendo? Pues la cruz. Otra vez te la encuentras todo el rato. Y mirarán al que traspasaron, dice el Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, en todos lados te encuentras la idea única de ninguna religión, así que no te engañen, que no te digan que toda la religión es igual, da igual, que no importa lo que creas. No, esta es especial. Primero, porque no es religión, y segundo, porque nuestro Dios murió por nosotros. O sea, Él hizo todo por nosotros. En las religiones están las personas tratando de apaciguar a Dios. En las religiones y en las religiones de las tribus y en las religiones antiguas, y muchas están tratando siempre de apaciguar a Dios, siempre de tenerlo contento. Y en el cristianismo es al revés. Es Dios el que está Él mismo apaciguando lo que le toca, y la ira y la justicia que le tocaría pagar a todos los pecadores. Y entonces Él mismo lo hace y nos invita
a esa fiesta, que dice que es una fiesta, que es como una fiesta de bodas, donde no te va a faltar nada y donde se va a hacer cargo de absolutamente todo, y nos invita. Así que no todas las religiones son iguales, ni todas las personas que buscan van a encontrar, ni todas las personas que se esfuerzan por el puro hecho de esforzarse van a tener recompensa. No, por eso es tan importante Jesucristo y la cruz, por eso es tan importante que lo digamos también. Todos los grandes hombres en la historia han sacado su fuerza y su inspiración del mismo lugar, de la cruz y de su significado. De esto pudieras meditar mucho. Que tienen los jóvenes y que tienen la mujer y que tienen las personas problemas de valía, o sea, de valor. Mira la cruz y ve lo que se pagó por ti. Si una persona siente que no vale porque a lo mejor en la escuela no cree que no es la más bonita, ¿no? Y no vale y está con eso en la cabeza. Si una persona mirara la cruz, entendería el valor que tenemos nosotros para Dios. O si hablamos de motivación para la santidad, ¿cómo voy a amar y entregarme al pecado si el pecado es la causa de los sufrimientos de Cristo? Entonces, nuevamente, toda esa motivación y esas grandes cosas que han podido hacer personas a lo largo de la historia por Dios o por el Evangelio, todo nace de la cruz. Necesitas perdón, tanto que tú lo necesitas como que tú necesitas perdonar. Ve a la cruz y mira cuánto te perdonaron a ti. A ver si no puedes perdonar lo que nos hicieron, lo que nos dijeron o lo que contaron de nosotros. ¿Sí me entiendes? Todo está en la cruz. Necesitas amor. Amor en la cruz, el amor verdadero que sufrió y que se entregó por nosotros. Compromiso hasta el fin. El Señor Jesucristo dice que nos amó hasta el final. El Señor Jesucristo no se echó para atrás. El Señor Jesucristo tuvo en los momentos de tiniebla, el momento donde dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y no se echó para atrás, sino que siguió. Y el Señor Jesucristo tenía temores, pero dice que como que endureció su frente, su rostro, así como que dijo, no me importa, y se fue a Jerusalén porque sabía que lo iban a agarrar ahí. O sea, hasta el final. ¿Te falta un empujoncito? Pues velo en la cruz. ¿Te falta convicción de pecado? Ve la cruz para que veas cuánto cuesta el pecado y para que veas qué tan malo es. ¿Te falta, no sé, te da cosa que pasemos vergüenza? A veces así nos sucede. Tenemos vergüenza de lo que van a decir y vergüenza, es que me dicen y es que, ve la vergüenza que pasó el Señor Jesucristo desnudo delante de todos y además tenido por una persona perversa cuando en realidad era absolutamente todo lo contrario. ¿Sí me entiendes? Entonces, la cruz es importantísima y cuanto más meditemos en ello, más nos damos cuenta de que los sacrificios de la gente por sí misma no sirven. Lo único que hace que sea, o sea, que podamos nosotros estar aquí y que además tengamos la esperanza de la vida eterna y que además podamos ver que toda nuestra vida puede ser diferente. Tu vida no tiene que ser como ha sido hasta el día de hoy, ¿no? Como ese indio dijo, yo he sido pagano por 30 años y después ya hasta mi conversión. O sea, como diciendo, ahí hubo un antes y un después, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos entender a Dios sin la cruz. Es tan sencillo mi mensaje como este. No podemos entender quién es Dios sin la cruz, no la podemos sacar. Es como si quisiéramos estudiar el sistema solar y no estudiáramos el sol. O sea, estudiaríamos el sistema solar, entonces estudiaríamos la Tierra y el radio de la Tierra y la Tierra de aquí, por aquí está la Luna y por ahí está Venus y Marte y Júpiter y quién sabe qué, y no estudiáramos el sol. O sea, ¿cómo vas a estudiar el sistema solar y no estudias el sol? ¿No? Es como algo que le falta toda la esencia, ¿no? Es, no sé, imagínate un muñeco que es idéntico a tu hija, a tu hijo, pero es un muñeco, es idéntico, es de silicón y es exactamente idéntico, hasta se siente parecido, pero no tiene vida, no es nada, no vale. O sea, nuestra vida, nuestro entendimiento de las Escrituras no tiene nada, no es nada si no entendemos la cruz, si no entendemos a Jesucristo. No podemos conocer a Dios. El Señor Jesucristo nos revela a Dios. Dice, Dios es espíritu, a Dios nadie lo ha visto. Pero Jesucristo nos lo revela, dice la Escritura. Entonces, ¿por qué nos lo revela? Pues por este tipo de cosas que estamos hablando. Por eso es tan importante meditar, por eso es tan importante volverle a echar marcha atrás y decir, a ver, ¿quién fui yo? Y a ver qué hizo Jesucristo por mí.
a ver qué pasó el Señor Jesucristo, porque lo hemos visto muy rápido, y a ver qué pasó en su mente y qué pasó en su cuerpo y por qué pensó en mí, y entonces te llegas a la conclusión de que no entiendes por qué lo hizo por mí. O sea, por qué lo hizo por nosotros. No porque éramos buenos, no porque éramos sabios, no por nada. Entonces, ¿por qué lo hizo? Por amor. Porque te amó, porque me amó. ¿Para qué? ¿Para que desprecies tú el sacrificio de Jesucristo? No. Entonces, recuerda, lo de hoy es ya mero acabamos. Es qué efecto tiene la cruz en tu vida. Porque en Pablo tenía un efecto muy grande. Porque Pablo decía que él no se quería ni podía gloriarse y que Dios le prohibiera, por favor, que se gloriara en algo distinto a la cruz de Jesucristo. Pero corremos el riesgo, como mucha gente, de ignorar la mayor acción hecha por la humanidad. ¿Sí? O que no nos pese como nos debería de pesar, que no nos afecte como nos debería de afectar. Ese es el riesgo que tenemos. Por eso el diablo siempre está queriendo distraernos. Por eso, imagínate todas esas series que luego se ven y se echan así de una tras otra, así, y todos los capítulos y todo eso, y la música y esto, y las diversiones y los entretenimientos y todo. Yo pienso que tiene que ver mucho con esto. ¿Por qué? Porque perdemos de vista lo más importante y entonces la cruz ya no nos afecta como debería de afectarnos. Pero la pregunta hoy es, ¿cómo te ha afectado? Y la segunda pregunta es, ¿cómo te va a afectar a partir de hoy? Ahora, te voy a leer algo que es muy interesante, algo que es cierto y que es en cierto sentido muy impactante. Pero antes, quiero explicarte para que entiendas muy bien qué sucedió en esa historia. Quiero que pasemos aquí 3 fotos. 1, 2 y 3, y te voy a explicar solamente, nada más para que veas, para que entiendas la historia que te voy a leer o que te voy a relatar. A ver, déjenme ver. Ahí lo ven que es un puente, ¿no? Es un puente grandísimo, digo, enorme, y este es un río en particular, es un río que está en Missouri, en Estados Unidos, es el Mississippi. ¿Han oído hablar del Mississippi? Bueno, es un río gigante, hay lugares del Mississippi que no ves básicamente a la otra orilla. Es un río muy grande donde pasan barcos y que fue muy importante para la industrialización y para el comercio, etcétera, ¿no? Porque por ahí viajaban muchos barcos, barcazas y ahí llevaban. Y esto es un típico puente que fueron empezados a construir en 1900. Más o menos empezaron a construir esos puentes en 1900, 1920. Vamos, para que entiendan el mecanismo, la 2. Estos puentes son grandes, pero los barcos luego son muy altos. Entonces los puentes estos se abrían, tenían mecanismos para abrir los puentes y entonces que pudieran pasar los barcos. Ve, esto es un transatlántico. Esto mide de aquí a aquí, no sé cuánto medirá como 50, 60 metros, ¿sí? Y entonces pasan y cuando ya pasaron los barcos, entonces cierran el puente para que sigan pasando lo que haya por arriba, el tránsito de arriba, que pueden ser coches o pueden ser trenes, lo que sea, ¿no? El próximo, específicamente en el Mississippi, hubo en 1900 la estructura y los trenes venían, esto que se ve aquí es la parte de adelante de un tren, y venían, pasaban, y después cuando tenía que venir o pasaba una barcaza o pasaba un barco muy grande, entonces había una parte de aquí que se levantaba para que pasara el barco. Es todo, pueden quitarla. Yo te muestro esto porque, bueno, como son cosas ya no modernas, entiendo que a lo mejor uno no puede entender, ¿cómo es eso de que se subía y que se bajaba y que se subía? Bueno, ya lo viste, ¿no? Si está bajado, entonces pasa el tren. Si está subido, pasa el barco, pero el tren ya no puede pasar, ¿ok? Ahora escucha con atención porque este relato es verdadero y es pues un relato que yo cuando lo escuché por primera vez o cuando lo leí por primera vez, a mí, la verdad me hizo llorar. Me hizo llorar porque me recordó muchas cosas. A ver si a ti te recuerda. Pon atención. Un esfuercito más. Son 7, 8 minutos lo que nos tardamos. Pon atención, porque Dios puede hacer algo en ti ahora mismo. Dice, es algo que pasó hace 100 años en Estados Unidos a un hombre de nombre Juan Griffith. Fue en los años 20 en Oklahoma. Juan Griffith tendría entonces 20 y pocos años, recién casado y lleno de optimismo. Además, acababa de nacer su primer hijo, un precioso rubiales de ojos azules,
Con deleite y emoción, Juan y su esposa estaban viviendo el sueño americano. Juan siempre quiso y siempre soñó con viajar. Se imaginaba qué sería visitar lugares remotos y exóticos de nombres raros. Leía mucho de otros países y tierras, investigaba y soñaba con ellas. Sus esperanzas y sus sueños eran a veces tan vívidos que parecían más reales que la misma realidad. Y así llegó el año 1929, el terrible año donde la bolsa mundial cayó, dejando tras sí una estela de desesperación, de dolor y de suicidios. Con la caída estrepitosa de la economía norteamericana llegó también la devastación de los sueños de Juan. Esa época se conoce como la Gran Depresión, así se conoce, fue en el año 1929. Y se conoce como la Gran Depresión. Dice que con esa caída también se devastaron los sueños de Juan. Los vientos que silbaban por todo Oklahoma eran presagios de la tormenta que estaba barriendo la esperanza de muchos. Oklahoma estaba siendo sistemáticamente asolada por la depresión y la desesperanza. Y en medio de esta situación, con el corazón hecho pedazos, Juan recogió sus escasas pertenencias y con su esposa y su pequeño Greg, en el viejo Ford A, enfilaron hacia el este. Lograron llegar a Missouri, a las orillas del río Mississippi, y allí encontró trabajo en uno de esos grandes puentes de ferrocarril que cruzan el inmenso río. Día tras día, Juan tomaba asiento en el cuarto de control y dirigía los enormes engranajes de la maquinaria que levantaba el puente levadizo del ferrocarril cuando algún barco pasaba por el río. Pensativamente solía mirar cómo enormes barcazas y espléndidos buques cruzaban soberbios por debajo de su puente, surcando las aguas del río. Entonces, mecánicamente aminoraba los movimientos de la masiva estructura y meditaba en la distancia, mientras los largos trenes que se dejaban escuchar iban haciéndose pequeños en las brumas del horizonte. Cada día se despertaba en él la tristeza, mientras depositaba en los barcos y en los trenes que se iban sus sueños de los lugares que siempre quiso visitar. No fue sino hasta 1937 que un nuevo sueño empezó a nacer en su corazón. Greg tenía, o sea, su hijito, tenía para entonces 8 años y Juan vislumbraba un poco de luz y una vida más prometedora. Una vida en la que trabajarían padre e hijo hombro a hombro. Una vida de camaradería y de profunda amistad, él y Greg. Ese primer día de ese nuevo sueño tuvo su aurora y se inició con una alegre incursión por el largo puente, padre e hijo tomados de la mano. Cuando Juan tomó su lugar acostumbrado, Greg contempló con inusitado asombro cómo su papá podía manejar los mecanismos que hacían que el inmenso puente se levantara y volviera de nuevo a acomodarse. Mientras miraba, seguro que dentro de él pensaba que su padre era el hombre más grande que haya existido. Estaba maravillado de que su papá, con un movimiento de una sola de sus manos, pudiera controlar lo que hiciera esa mole de estructura que era el puente. Antes de que se dieran cuenta, la hora del mediodía había llegado. Juan había operado ya varias veces el puente para permitirle el paso a las embarcaciones que cumplían su itinerario. Y entonces, tomando a su muchacho de la mano, se fueron a disfrutar del almuerzo. Bajaron por un estrecho pasadizo hasta llegar a un puesto de observación a poco menos de 20 metros de altura sobre las aguas del majestuoso Mississippi. Allí se detuvieron y miraban pasmados cómo los barcos cruzaban allá abajo. Mientras comían, Juan le contaba a su pequeño con vívidos detalles historias acerca de los destinos maravillosos de los buques que se deslizaban ante sus miradas. Atrapado en un mundo de pensamientos, él hilvanaba historia tras historia, mientras su hijo lo miraba sin pestañear, absorto de cada palabra. Entonces, repentinamente, en medio de una historia acerca del día en que el río se desbordó, él y su hijo fueron traídos de regreso a la realidad por el penetrante silbato de un distante tren. Mirando atónito a su reloj, se dio cuenta de que era la 1:07.
De inmediato recordó que el puente se hallaba aún levantado y que el expreso de Memphis tendría que cruzarlo en breves minutos. Deseando no alarmar a su hijo, trató de disimular su pánico. En el más calmado tono posible le pidió al muchacho que se quedara ahí. Entonces, dando un salto, alcanzó el pasadizo y corrió tan rápido como pudo para llegar a la caseta de control. Una vez allí, observó el río para asegurarse de que no había barco a la vista. Y entonces, como estaba entrenado para hacerlo, miró hacia abajo a toda la estructura del puente para asegurarse de que nada podía intervenir en su movimiento. Mientras su mirada recorría todos los lugares, vio algo que le horrorizó, paralizándole el corazón dentro de su pecho. Allá abajo, en un espacio del engranaje de acero que servía para mover las toneladas de hierro del puente, estaba su hijo. Lo más seguro es que Greg trató de seguir a su padre, pero cayó del pasadizo. En esos momentos estaba exactamente entre las inmensas puntas del engrane que tenían que agarrarse de la cadena que movería el puente. Aunque aparentemente estaba consciente, Juan pudo darse cuenta de que una pierna de su hijo sangraba profusamente. De pronto un pensamiento llenó de pánico a Juan. Él mismo habría matado al fruto más preciado de su propia vida. Atormentado, su mente se desbocaba en todas direcciones buscando frenéticamente alguna solución, pero no encontraba qué hacer. Cualquier plan en el que pensaba era insensato, no había tiempo para casi nada. El tren se acercaba a cada segundo y el puente seguía levantado. Comenzó a sudar copiosamente mientras el terror apresaba su corazón y se reflejaba en cada arruga de su rostro. Trataba de pensar más y más en alternativa, pero ya no podía. De sus labios brotaba el quejido y la angustia de su corazón. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sus sentimientos se agolpaban a medida que se acercaba el tren. En un estado de pánico pensó en las 400 personas que inexorablemente se movían hacia el puente. Un instante más y el tren aparecería entre la arboleda rugiendo a una velocidad imposible de detenerse. Pero allí abajo estaba su hijo, su único hijo, su orgullo, la alegría de su vida. Su mamá. Podía ver el dolor de ella y su rostro anegado en lágrimas. También era su hijo, su adorado hijo. Juan volvió a pensar que como padre tenía que amar a su hijo sobre todo. Pero en un momento decidió lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que hacerlo. Así que clavando su cara sobre el pecho, jaló la palanca. Los gritos de su hijo fueron rápidamente ahogados por los férreos ruidos del puente que se iba ajustando a su posición. Con solamente unos segundos de margen, el expreso de Memphis con sus 400 pasajeros apareció desde la arboleda y cruzó el inmenso puente. Juan Griffith levantó su rostro deformado, pálido y lloroso y miró hacia las ventanas del tren que cruzaba. Un hombre de negocios leía el periódico del día. Un uniformado conductor miraba negligentemente su reloj de bolsillo. En los vagones del comedor unas damas disfrutaban del té. Un niño pequeño, extrañamente similar a su hijo, metía la cuchara en una copa rebosante de helado. Muchos de los pasajeros se veían animados en medio de intrascendentes conversaciones, mientras otros sonreían casi descuidadamente. Pero nadie miró hacia él, ni una sola persona echó una breve mirada al hueco lleno de hierros que había triturado la vida de su vida, sus esperanzas y sus sueños. Preso de incontenible angustia, él bajó el cristal de su cabina de control y gritó: ¿qué les pasa? ¿No les importa? ¿Por qué nadie se da cuenta? ¿Qué no ven lo que tuve que hacer por culpa de ustedes? ¿Por qué están tan mal? Pero nadie oyó, nadie contestó, ni siquiera uno miró. Y entonces, tan rápidamente como comenzó, todo había terminado. El tren atravesó el puente y de este lado del río se fue alejando hasta que dejó atrás a Juan y los restos de su querido hijo. Y esa es la historia. Y esta historia es una similitud no exacta de lo que hizo Dios, porque para empezar, aquí a Juan le tomó por sorpresa, no quiso hacerlo, no tuvo otra opción en un momento dado. Digo, eran 400 vidas o una vida.
Y él en su conciencia supo lo que tenía que hacer y lo hizo, y pues el dolor que sintió y lo que sufrió y lo que sufriría su madre, pues fue algo que no podemos imaginarnos. Pero a Dios no le agarró por sorpresa. O sea, Dios lo pensó, Dios lo ideó, Dios lo planeó. De modo que esto es apenas una ilustración. Una de las cosas terribles de esta ilustración es precisamente esa indiferencia que pudiera haber a un hecho tan dramáticamente inmenso, a un hecho de amor y un hecho de responsabilidad, porque en el caso de Juan era un hecho de responsabilidad, ¿sí? Entonces, pero la indiferencia, o sea, pues obviamente ellos no sabían, pero es una ilustración. Ellos no sabían. Ahí estaba cada quien con su vida. Ahí cada quien llevaba su vida, el conductor del tren tendría después otros viajes que hacer, ahí estaban los hombres de negocio, ahí estaban las mujeres tomándose el té, ahí estaban los niños, seguirían con su vida, jamás sabrían. Y esa es la indiferencia que nosotros no podemos permitir. Esa es la indiferencia que tú no puedes permitir que la cruz tenga en tu vida, que el amor de Dios tenga en tu vida. Eso no lo permitas. Por eso la plática de hoy. Por eso la plática de que volvamos a lo básico, volvamos a la cruz, volvamos al evangelio. ¿Para qué? Para que eso produzca en ti eso que no ha producido ninguna otra cosa. ¿Sí? Para que de ti nazca el amor por los demás, para que de ti nazca el desprecio a la vergüenza. ¿Qué te importa si somos avergonzados? Pues Cristo fue más avergonzado, ¿sí? Y si nos han hecho, bueno, pues Él nos perdonó algo mucho mayor que lo que a nosotros nos han hecho. Todo lo podemos encontrar en la cruz. ¿Qué efecto tiene la cruz en nuestra vida? ¿Okay? ¿Por qué no cerramos los ojos? ¿Por qué no estamos tantito más? Podemos entonar un canto que es alusivo a la cruz, y solamente pensamos, solamente meditamos, solamente mira tu vida, observa tu vida. Padre, te damos gracias por la palabra. Te damos gracias por la vida de los que nos han precedido, como Pablo. Te damos las gracias, Señor, por la Biblia que podemos nosotros tener y que nos habla de, precisamente, Señor, de el amor que tú has tenido por nosotros. De los planes, además, de los planes que tienes con todos nosotros, Señor. Padre, te pedimos por cada persona que estamos aquí. No queremos ser indiferentes, Señor. No queremos ser indiferentes al amor que tú has tenido por nosotros. No queremos poner excusas, no queremos decir que lo que nos han hecho y acordarnos toda la vida de lo que nos han hecho, de lo que nos dijeron. No queremos, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor. Porque cuando tú hiciste esta obra de amor, pensaste en ese fruto que daría esa obra de amor. Y dice tu escritura que quedaría satisfecho. Queremos que quedes satisfecho con la vida de cualquier persona de los que estamos aquí, Señor. Y te pedimos que el Espíritu haga lo que nosotros no podemos hacer, Señor. Saliendo del pretorio. Este es un canto alusivo que habla de ese momento en donde Jesucristo iba camino a la cruz. Quizás ahora tiene un significado muy bueno en ti. Quizás ahora puedes entender que todas esas cosas que pasó, que todo ese dolor que sufrió, lo sufrió hasta el final, con el propósito que ya hemos platicado. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar
y solo escucha un grito. Levántate, maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor expresa solo un grito. Perdónalo, Señor. No, no puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar y solo escucha un grito. Levántate, maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito. Perdónalo, Señor. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito. Perdónalo, Señor. Gracias, Padre, por el Señor Jesucristo. Y pedimos que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe a la verdad y nos haga vívidas y reales las palabras de tu Escritura. Todos los que estamos aquí, todas las personas que están conectadas, los que escuchen, Señor, haz una obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios te bendiga mucho. Llévate estas palabras, llévate la ilustración esa. A mí me afectó esa ilustración que habla de un dolor real, pero que apenas es una sombra de algo más grande que ella, pero es un buen recuerdo. Es un buen recuerdo para que todas las cosas que hablamos y las que tú sabes puedan regresar a tu mente, ¿sí? Dios te bendiga mucho. Cuídate. Disfruta tu domingo, disfruta tu familia, disfruta tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu mamá. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Dios te bendiga.